Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Leyendo Clásicos. Yo soy Leandro y en esta ocasión les traigo la reseña de un clásico de la literatura latina, como es la obra de Juvenal, Las Sátiras. Así que si el video les gusta, no se olviden de dejar su like, de dejar su positivo y de suscribirse a este canal para más contenido literario. Antes de comenzar con la reseña en sí, me gustaría hacer algunas consideraciones previas sobre la sátira romana. Aparentemente, la sátira o satura romana, ya vamos a explicar por qué satura, no tendría nada que ver con el género literario griego de la sátira. Es decir, los romanos no habrían adaptado su sátira a partir de las obras de Aristófanes, por ejemplo. Tampoco tendría relación con el aspecto religioso de otorgar ofrendas abundantes a los dioses, por más similitud que pueda existir entre el significado de lanx satura, que en latín significa ofrenda abundante en alimentos o rica en alimentos, y el género romano literario de la sátira o satura. El término satura estaría relacionado con una comida, una especie de embutido, un tipo de salchicha romana, podríamos decir, que contenía una gran variedad de ingredientes que se mezclaban en ella. O sea, para sintetizar, la sátira o satura romana haría referencia a la idea de variedad y plenitud en una misma cosa. En criollo, esto sería muchos temas dentro de un mismo poema. Una vez realizadas estas consideraciones previas, vamos a comenzar por conocer un poquito más sobre Juvenal, una breve biografía sobre nuestro escritor. La verdad que lo que con seguridad conocemos sobre Juvenal es muy poco. Nacido aproximadamente en el año 65 después de Cristo en Aquino, en Italia, y fallecido alrededor del año 130 después de Cristo en Roma. Juvenal procedía de una rica familia aristocrática provincial. Durante su juventud se trasladó a Roma, a donde ingresó en la escuela de retórica del famoso orador de su época, Quintiliano. Y lo cierto es que Juvenal en ningún momento de su juventud y en la mayor parte de su vida no mostraba interés por la filosofía, sino más bien por la retórica, por la declamación. Habría tenido un buen pasar económico hasta la madurez de su vida, en la cual por ciertos azares, por ciertos motivos que vamos a ver, se vio reducido a una casi indigencia, a la condición de cliente, es decir, Juvenal tenía que ir todas las mañanas a visitar, a saludar, de ahí el término de salutatio, a los aristócratas romanos para que éstos le concedieran en forma de migajas ciertas cantidades ya estipuladas de dinero que le alcanzarían para comprar bebida, comida diaria. Algunos historiadores también consideran que Juvenal habría ingresado en el ejército romano, que era algo común, era algo usual para aquellos que querían ascender socialmente. Durante la tiranía de Domiciano, el segundo hijo del emperador Vespasiano, que gobernó entre los años 81 y 96 después de Cristo, año este último en el que fue asesinado, nuestro autor, Juvenal, vivió en Roma y se dedicó no solamente a la retórica, sino que también coqueteó con la política y comenzó a frecuentar algunos círculos literarios. Todo parece indicar que en alguno de los años del reinado de Domiciano, hacia el final, Juvenal fue exiliado por haber ofendido, por haberse burlado del emperador y de su favorito, un actor llamado Paris, en una de sus sátiras. Fue así como entre los años 92 y 96, Juvenal lo perdió absolutamente todo: su carrera política, su posición social, su patrimonio y, obviamente, todo su dinero. Y por lo que se sabe, el lugar
en el cual Juvenal pasó su destierro habría sido Egipto. ¿Por qué? Porque a lo largo de sus sátiras él demuestra el odio que sentía hacia esta provincia romana. Tras el asesinato de Domiciano, Juvenal habría regresado a Roma, ya sea en el gobierno de Nerva o en los primeros años del gobierno de Trajano, y se dedicó a escribir, a componer sus sátiras, mejorando progresivamente su posición social y también su economía, así hasta acabar sus días bajo el gobierno del emperador Adriano, emperador que él de alguna manera buscó ganarse, congraciarse como una especie de nuevo mecenas. Ahora consideraremos lo que es la estructura de las sátiras de Juvenal. Si bien las sátiras fueron publicadas alrededor del año 100 después de Cristo, fueron escritas antes, alrededor de los años 90, como vimos. En total se trata de 16 sátiras que están agrupadas en 5 libros, el último de los cuales, el quinto, está incompleto porque la sátira número 16, la sátira decimosexta, está inconclusa. En apariencia, por lo que los historiadores y expertos en la obra de Juvenal afirman, se debería a la muerte del poeta satírico. En cuanto al contenido mismo de las sátiras, el particular rasgo poético de las obras de Juvenal es que nuestro autor hace poesía a partir de las cosas más sencillas y humildes de la vida, con una gran fuerza de elementos literarios tradicionales. Hay momentos en donde en las sátiras Juvenal se muestra con la más sublime de las inspiraciones poéticas y otros donde se puede observar con claridad un total y completo desgano y la chabacanería, la vulgaridad más grande y obscena. En las sátiras de nuestro autor abundan sobremanera lo que son las digresiones, pero digresiones apartadas totalmente del tema central de la sátira. Y en un primer momento podemos observar cierta incoherencia entre las distintas partes que componen una sátira y las sátiras en general. Pero en realidad todo esto responde al subjetivismo de las sátiras de Juvenal, porque en verdad si hay algo de lo que carece esta obra es de objetividad. Todo lo que dice Juvenal, todos los temas que trata, todos los blancos a los cuales apunta y dispara, él los toma como algo personal. Nuestro controvertido poeta, a lo largo de sus 16 sátiras, lo que nos ofrece es su visión de la ciudad de Roma, de todo aquello que él desprecia. Juvenal constantemente a lo largo de sus sátiras vuelve, retorna al pasado para poder criticar, para poder exponer los vicios del presente sin herir a ninguna persona viva. Juvenal lo que menos quería era enfrentarse, ganarse enemigos que pudieran dificultarle, que pudieran volver su vida aún más miserable. Sus sátiras son extremadamente realistas. De hecho, en las primeras sátiras que compuso Juvenal podemos apreciar el temor, el miedo que él sentía al escribir durante la tiranía de Domiciano, una época de gran y extremada opresión estatal, donde abundaban los delatores, los juicios por traición, los destierros, las confiscaciones, en fin. Podemos sin duda decir que Juvenal es un poeta satírico pesimista, y ni siquiera bajo los reinados más prometedores y libres de Trajano y de Adriano cambió ese pesimismo, a diferencia de otros escritores romanos, latinos contemporáneos suyos, como Plinio el Joven, por ejemplo, que resaltaba esa libertad que caracteriza las epístolas de este escritor muy ligado al emperador Trajano. Juvenal se burla de absolutamente todo lo que le desagrada, partiendo de un ideal elevado que él considera como camino, como medio para
el perfeccionamiento moral de la sociedad romana. Sin embargo, Juvenal nunca se transforma en un moralista, en ningún momento dice como, por ejemplo, podríamos tomar a Séneca, haz esto y no hagas aquello. Juvenal simplemente se limita a mostrarle a la sociedad su decadencia tomando ejemplos de la misma realidad. Lo cierto es que las sátiras de Juvenal, cuando fueron publicadas, cosecharon un gran éxito. Sin embargo, fue un éxito pasajero, porque inmediatamente después de la muerte del poeta, Juvenal cayó en el olvido y no fue sino hasta 250 años después, con escritores de la talla de San Jerónimo, de San Agustín, que Juvenal empieza a ser considerado como un escritor clásico. Y ahora ya en la última parte de esta reseña que estamos haciendo de las sátiras de Juvenal, vamos a ver los diferentes temas, los más controvertidos, los más polémicos, los más importantes, si se quiere, que toca nuestro autor en estas sátiras, siempre teniendo en cuenta que lo que busca nuestro autor con su mordacidad es exponer el vicio que le desagrada, que él rechaza, que le repugna, como castigo para aquella sociedad indolente, para esa sociedad que se había acostumbrado a la decadencia. Juvenal se indigna, Juvenal ataca el problema y a quienes lo representan. Es el caso de la primera de las sátiras que tenemos, en donde Juvenal describe esta institución romana de la salutatio. Como les decía al principio de la reseña, la salutatio consistía en un cliente que era un romano de baja posición social, que tenía que visitar, que tenía que recurrir diariamente todas las mañanas para saludar a cambio de una suma fija de dinero, suma que no siempre se respetaba y que tampoco alcanzaba en algunas oportunidades porque muchos de los aristócratas romanos eran bastante tacaños y no les interesaba bien el destino, la suerte de sus clientes. Muchas veces algunos clientes hacían una especie de fila bien para poder saludar a este aristócrata, se adelantaban, ocupaban lugares que no eran los suyos. Entonces cuando llegaban los del final, por ahí ya no quedaba nada, en una especie de bandeja en la cual se depositaba el dinero para todos los clientes. Otro tema que aparece tratado a lo largo de varias de las sátiras de Juvenal es el de la homosexualidad en la sociedad romana de su época. Incluso Juvenal hace una distinción de los diferentes tipos de homosexuales que se encuentra en esta sociedad. Está el homosexual que no sale del closet, aquel que es más bien un transexual, el exhibicionista. Juvenal va poniendo categorías bien de estos diferentes personajes que se presentan y atribuye la homosexualidad a la decadencia de la sociedad romana. Él lo ve como un síntoma de una enfermedad que sería la relajación de las costumbres, de las viejas costumbres de la sociedad romana, y culpa a la aristocracia y se enfada incluso con los dioses romanos por permitir todo esto. La xenofobia es otro tema que aparece varias veces a lo largo de las sátiras de Juvenal. Juvenal acusa a los ciudadanos orientales del imperio, es decir, griegos, egipcios, sirios, de ocupar los puestos de trabajo honrados que deberían ser para los romanos, que quedan sin empleo y sometidos a la indigencia, a la caridad. Esto nos muestra que en la época de Juvenal ya existía una cierta tensión, podríamos decir étnica también si se quiere, entre las dos partes del imperio, occidental y oriental. Otro tema favorito de Juvenal es el de la mujer, tema que desarrolla mordazmente a lo largo de sus sátiras. Para Juvenal,
Ninguna mujer vale la pena, ninguna mujer es digna de casarse, ninguna mujer es casta, y si la hay, es porque aún no ha tenido la oportunidad de mostrar su naturaleza infiel. Y para rematar nos dice que todas las mujeres casadas lo único que hacen es tiranizar a sus maridos. Con todo esto no es extraño que el feminismo no quiera, no vea con buenos ojos las sátiras de Juvenal y que haya incluso llegado a pedir su censura después de 2000 años de su publicación. Por último, un tema que me llamó mucho la atención en las sátiras de Juvenal es el asunto pedagógico, porque así como lo ven, Juvenal, con todo ese desprecio que él demuestra a lo largo de sus sátiras, también se preocupa por la educación de los jóvenes, de los niños romanos. Y el poeta asegura que una descuidada educación en la juventud lo único que hace es minar, es destruir su integridad moral, porque los padres se olvidan de que sus hijos aprenden mejor que nada con el ejemplo, ya sean buenos ejemplos o malos ejemplos. Y esta crítica que él hace en el núcleo familiar la traslada, la maximiza, podríamos decir, al Estado, porque para Juvenal ese exceso de malos ejemplos y esa carencia de buenos ejemplos, lo único que ha conseguido es que los ciudadanos romanos se pervirtieran y adoptaran el vicio como algo completamente natural, lo cual, a fin de cuentas, llevaría a la destrucción de Roma. Y finalmente, para terminar, les voy a dejar lo que sería mi opinión personal, lo que a mí me gusta llamar como veredicto, porque básicamente lo que hacemos al leer, al analizar una obra, al reseñarla, es juzgarla. Y antes de decirle cuál es mi calificación, si le doy tantas estrellas, por qué y demás, quisiera aclarar que sin el estudio crítico de la introducción, sin ese estudio previo, sin las notas aclaratorias en cada una de las sátiras, al menos en esta edición que es de Gredos, me habría resultado, no digo imposible, pero muy difícil comprender a lo que se refería Juvenal, porque es una obra esta que está dirigida exclusivamente a un público romano, aunque los temas que trate sean o puedan parecer atemporales. Bien, las sátiras de Juvenal, espero que se esté viendo bien ahí el libro, las sátiras de Juvenal lo que muestran es una combinación de una gran mordacidad moral, como les decía, una elevada inspiración poética y también lo más bajo, lo más vulgar, lo más chabacano de la lengua callejera, de esa lengua vulgar que hablaban en el día a día los romanos. Porque así como él ensalza elocuentemente con los instrumentos más bellos de la retórica latina las virtudes, también es capaz de describirnos con lujo de detalles el más escatológico encuentro sexual. Yo como simple lector no recomiendo leer esta obra de un tirón, sino ir intercalándola con otras lecturas para poder apreciar el verdadero valor de la obra de Juvenal. Y también, muy importante, conseguirse la edición de Gredos con ese estudio previo maravilloso, las notas. Creo que, no sé si vendrá en otra edición, supongo que Cátedra debe tener. Desconozco otra editorial que pueda llegar a tener la obra de Juvenal, pero Gredos es maravillosa, como siempre, para el estudio de los autores grecolatinos. En fin, que mi calificación final, mi veredicto final va a ser de 3 estrellas de 5. Y así llegamos al final de esta reseña. Espero que les haya gustado. Como les decía al principio, si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar un positivo, de suscribirse a este humilde canal para más contenido literario. Y nos estaremos viendo en la próxima. Adiós.